Vamos a cambiar de tema ahora y nos vamos a ir al ámbito legal, porque siempre nosotros estamos preparados con temas interesantes para todos ustedes. Hoy hablaremos de la herencia. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que se tiene que hacer a nivel legal? Y lo hacemos con nuestro abogado de cabecera, Marco Ortiz. Bienvenido. Gracias, Giseli. ¿Cómo le va? Buen día. Y bueno, el tema de la herencia es un tema que tarde o temprano forma parte de nuestras vidas, no es parte de nuestra realidad. ¿Qué es la herencia? ¿Qué es la herencia? Lo básico. La pregunta, lo básico. La herencia es ese conjunto de bienes, acciones y derechos que deja una persona al fallecer e inmediatamente ingresan los denominados herederos forzosos. Los herederos forzosos son la descendencia. En caso de no haber descendencia, que alguien haya fallecido de pronto muy joven, entonces viene el tema de la ascendencia, que serían los padres. Muy bien. Y si no hay padres, vienen los parientes colaterales. Y finalmente el Código Civil establece que en caso de no existir parentela conocida de aquel fallecido y hay bienes de por medio, queda en favor del Estado. Del Estado. ¿Qué sucede con la esposa, el esposo? O sea, estas personas no entran dentro de la herencia. Entran dentro de la herencia. Sí, bueno, al fallecer, por decir, solamente uno de los titulares, en un matrimonio con hijos, fallece solamente el papá. Entonces hereda la mamá y heredan los hijos. Si fallecen papá y mamá juntos, entonces heredan la descendencia. Si no hay descendencia, ya nos vamos al tema de la ascendencia. Como usted decía antes. ¿Cuál es el procedimiento, por ejemplo, para que una persona haga estipule qué es lo que quiere darle a este hijo, a la otra hija? ¿Se puede hacer esto? ¿Cómo se llama? Hay dos formas de heredar. Hay dos formas de heredar. Heredar mediante testamento y heredar sin testamento. ¿Con testamento qué sería? Mediante testamento es cuando la persona ha tomado las previsiones del caso y ha expresado su última voluntad con ciertas formalidades establecidas por ley. El testamento se hace ante un notario de fe pública, con testigos de por medio, se establece claramente cuáles son los bienes que existen y a quiénes se van a dejar esos bienes, cuáles son los herederos. El testamento nos permite una figura interesante, que es disponer de mis bienes de la siguiente manera. En el testamento ingresan los herederos forzosos, ingresa el albacea e ingresa el legatario. El heredero forzoso, en la generalidad de los casos, son los hijos. Sí. ¿No? El albacea es la persona que va a administrar el cumplimiento de ese testamento cuando yo fallezca. Es aquella persona de confianza, que generalmente es el abogado de confianza de la familia, que cuando fallece el titular del testamento, el abogado va y lo muestra a los familiares y hace que se cumpla esa última voluntad. Ese es el albacea. Y finalmente tenemos el legatario. El legatario es aquella persona que no tiene un vínculo consanguíneo con el titular del testamento, pero que el testador le tiene un cariño especial. Puede ser el ahijado, puede ser el compadre, la comadre. Es decir, no hay vínculo consanguíneo, no es heredero forzoso, pero el testador le tiene un cariño especial y le quiere dejar algo para ese legatario. Eso es en la vía testamentaria. ¿Qué sucede, por ejemplo, si una persona decide hacer su testamento y dice, bueno, yo quiero darle esto a mi hijo, pero no le quiero dar a mi hija, ¿no? O no quiero darle a mi esposo? ¿Se puede hacer eso? Bueno, no, en realidad no se puede, pero sí lo que se puede hacer es, vamos a poner este ejemplo para que sea fácil para los televidentes. Si yo tengo un patrimonio de $100.000 americanos, necesariamente son $40.000 que yo puedo disponer. Los restantes $60.000 necesariamente yo debo dejarlo a mis hijos. O de hecho, me estoy equivocando, son $20.000 que yo puedo disponer y los restantes lo tengo que distribuir entre mis hijos. Esos $20.000 que me sobran de los $100.000, yo se lo puedo dar de pronto al legatario. O en su defecto se lo puedo dar al hijo que de pronto tiene menos. ¿No es cierto? Porque a veces hay hijos que les ha ido muy bien en la vida, ya tienen casa, ya tienen auto, como hay otros que están un poco mal económicamente. Pero eso no significa que yo le voy a dejar toda mi herencia a ese hijo que está mal económicamente. Si yo tuviera $100.000 en patrimonio, $20.000 puedo dejar de más a alguien, ya sea a ese hijo que no tiene nada o de pronto a alguna persona que yo le tenga un aprecio especial. Pero, o sea, de esos $100.000 solamente $20.000 está libre de disponibilidad del testador. Ah, ya. Después todo es a nivel legal. Por orden, digamos. Por orden, en equidad, en otras palabras. Y si no se hace testamento, ¿cuál sería el procedimiento? Si no se hace testamento, ha cambiado ya el procedimiento.
Con la puesta en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Civil y con la ley del notariado plurinacional, cuando no hay testamento y hay acuerdo de todos los herederos, se tramita en la vía del notario de fe pública, ya no en la vía judicial. Se va al notario de fe pública, se lleva el certificado de defunción y el certificado de nacimiento que acredita que es heredero forzoso, se hace la solicitud ante el notario y el notario en ese instante, o en unos días hasta que prepare el testimonio, le da el testimonio de declaratoria de herederos. A diferencia de cómo era antes. Antes usted tenía que agarrar abogado privado, iniciar un proceso en un juzgado de instrucción en materia civil y esperar una sentencia judicial ejecutoriada. Hoy no, hoy lo hace directamente ante un notario de fe pública. Muy bien. ¿Qué otro procedimiento tendríamos que realizar nosotros ya al recibir, bueno, después del lamentable hecho de que fallece una persona? ¿Qué es lo que tienen que hacer los hijos, los herederos, para ir y agilizar el proceso? Si hay testamento, la figura es más sencilla, ¿no? Porque en el testamento está básicamente todo establecido. Y si algo vulnera, sin embargo, esa parte de liberalidad que tenía el testador, cualquiera de los que se sienta damnificado o afectado puede demandar la nivelación en esa distribución de la herencia, de lo que habíamos mencionado antes. Si no hay testamento, necesariamente deben recabar certificado de defunción, certificado de nacimiento e ir donde notario de fe pública. Pero es importante ir creando la cultura de nuestro país, Giseli, y el testamento. Yo conozco familias, porque a veces los padres son así, los papás se guardan para sí el tema de sus negocios y lastimosamente no tenemos la vida comprada, ¿no? A veces un paro cardíaco, hasta jugando fútbol, cruzando una calle, la inseguridad de por medio. Entonces, y ni siquiera la esposa ni la familia conocen los negocios que tiene el papá. Claro. Ni los terrenos, ni las líneas telefónicas, ni las acciones, ni las aportaciones. Yo conozco familias que después de 5 o 6 años siguen todavía enterándose de que el papá tenía acción telefónica en Cochabamba, o de que tenía paquete accionario en la ciudad de La Paz, o de que tenía algunos lotecitos en provincia. ¿Y eso por qué? Porque a veces los padres no comparten la información con toda la familia. En cambio, en el testamento usted identifica y establece claramente cuáles son sus bienes, de manera que los herederos saben dónde ubicarlos y cómo hacer valer esos derechos. Muy bien. ¿Estamos tocando todos los puntos necesarios? Sí. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Un placer, Giseli, como siempre.